foco o la fuente. Y hubo que invertir energía para poner a oscilar la membrana del tambor que oímos o para crear ondas en el interior del saxofón que produjeron el sonido. Esta energía que emite la fuente, la energía por unidad de tiempo, es la potencia y naturalmente se mide en unidades de energía sobre unidades de tiempo. En este video conseguiremos las expresiones apropiadas para la cantidad de energía sonora que cada unidad de tiempo atraviesa una unidad de área a cierta distancia de la fuente. En general, este cálculo preciso es complejo. Las ondas salen en ciertas direcciones, se reflejan, hay ecos, hay absorción. Yo quería detener esto y no me dejó, no sé por qué razón. Fíjense que está hablando de flujo de nuevo, solamente que en este caso está hablando de flujo de energía, y flujo de energía es qué cantidad de energía por unidad de tiempo atraviesa la unidad de área. El tema es recurrente, el tema es el mismo. Yo voy a ir haciendo este video de una manera interactiva. Lo voy a interrumpir, hago comentarios y ustedes también están llamados a preguntar y lo tienen, por supuesto. Yo lo estoy viendo desde mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube están muchos videos de esos, están invitados a visitarlo. Este está ahí en mi canal de YouTube, en una playlist, en una lista que se llama Virtualización de Física 3 o algo parecido. Entonces hay una fuente que está emitiendo, suponemos que está emitiendo de manera armónica, está emitiendo a una frecuencia. Por ejemplo, no es un ruido. Un ruido no tiene una frecuencia definida. Un aplauso no tiene una frecuencia definida. Hay un sonido, pero no es representable por una onda armónica. Yo hago esto. Ahí no hay ninguna onda armónica, ahí no hay frecuencia, ahí no hay longitud de onda, ahí no hay nada. Únicamente cuando hay un sonido que tenga una frecuencia particular, hay una onda armónica, o al menos un conjunto de ondas armónicas. Supondremos entonces un caso ideal en el que una fuente sonora emite un sonido con una sola frecuencia y lo hace. Exactamente. Tengo una fuente sonora que está emitiendo a una misma frecuencia, por ejemplo, de manera continua. Supondremos entonces un caso ideal en el que emite un sonido con una sola frecuencia y lo hace emitiendo de forma esféricamente simétrica en todas las direcciones por igual, de tal forma que los frentes de onda son esferas concéntricas que se alejan expandiéndose del foco a la velocidad del sonido, y en cada punto se mueve radialmente. Eso quiere decir que cuando en un punto dado y en un determinado instante la diferencia de presiones de la onda sonora es máxima, entonces en toda la esfera imaginaria en donde está ese punto, la diferencia de presiones es máxima. Vean bien lo que está diciendo. La fuente emite con simetría esférica, es decir, hay una onda de sonido, pero no es solamente un frente de onda, esto también es un fenómeno esféricamente simétrico. Yo hago así y hay un sonido que se va propagando a 340 metros sobre segundo. Una persona que esté a 3 cuadras de mí no oye cuando yo hago así. Oye un ratico después. Cuando él me ve hacer así, un ratico después es cuando le llega el sonido, porque la luz viaja muchísimo más rápido. En una cuadra, en 3 cuadras, en 5 cuadras, la luz puede tomarse con una velocidad como infinita. Se demora nada en llegar. En cambio, la velocidad del sonido es pequeña. Son 3 cuadras que recorre cada segundo. Y eso es relativamente bajito. Entonces llega la onda así. La onda se está abriendo en las 3 dimensiones del espacio. La fuente es el centro y a partir de ahí se crea la onda. Aquí no va a ser un sonido y ya se acabó, sino que es un sonido con una frecuencia fija. Igual, esos son ondas. Como cada onda, en cada sitio de esto, el sonido a esta distancia, digamos, R,
a esta distancia, 2R. La presión aquí y el movimiento de las partículas aquí satisface lo que veíamos antes, lo que vimos antes, de que cambia periódicamente con el tiempo. Aquí la presión por sobre la presión normal aumenta y disminuye. En todo este cuadrado que está aquí y en toda la esfera de la cual esta parte forma parte, cuando la del delta P sea máximo, en toda esa parte va a ser máximo. Cuando sea mínimo, va a ser mínimo. ¿Ok? Eso es lo que significa que hay frentes de onda. En ese frente de onda, un pedacito te representa el todo, porque lo que ocurre en un pedacito está ocurriendo simultáneamente en todo eso. ¿Okay? Lo otro que va a venir es que, fíjense, la energía se conserva. La energía que atraviese este lado, este cuadradito que está aquí, que en realidad no es un cuadrado, es una especie de un segmento de círculo. Si yo estoy muy lejos, ese segmento de círculo va a lucir plano. Las ondas, que son ondas esféricas, van a lucir localmente como ondas planas. ¿Ok? Vean, cada cuadradito de esto ya está alejado de la fuente una cantidad suficiente como para que él sea casi perfectamente plano. Entonces, vean bien, por cada cuadradito de esto está pasando, a medida que yo me alejo de la fuente, una cantidad de energía menor. ¿Por qué? Porque hay más cuadraditos de estos. La cantidad de energía que salió de la fuente en un segundo y que atravesó este primer cuadrado del lado R, tiene que atravesar más tarde este cuadrado del lado 2R. Le estoy diciendo cuadrado, yo sé que no es totalmente cuadrado. ¿Ok? Fíjense, como este es doble R, esta cantidad que está aquí, este que está aquí. Este es 4 veces más grande. Cada pedacito, esta área que está aquí, es esta que está aquí. A una distancia grande de la fuente. No quería activarlo. ¿Cuál es el área de este pedacito? R cuadrado. Bueno, este R cuadrado es este R. Este tiene 4 veces R cuadrado. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el área de esta es 4 veces, el área de este pedacito del que no me salgo es exactamente esta que está aquí. Esta área es 4 veces esta. Esta área es 9 veces esta. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué 9? Porque las áreas aumentan como el cuadrado de la distancia. Esta está a una distancia R. Esta está a una distancia que es el doble. Como la distancia aumentó el doble, el área aumenta por un factor de 4, porque es la distancia al cuadrado. Recuerden, el área de una esfera es 4pi r cuadrado. El área de cada pedazo de esfera aumenta como r al cuadrado. ¿Sí? Si la distancia se triplica y pasa de ser r a ser el triple de r, el área se hace 9 veces más grande. Por eso esta área vale 1, esta área vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los frentes de onda pueden ser. Cállate. 9 veces esta que está aquí. Lo que pasa por esta área tiene que pasar ahora por toda esta. Vean las flechas. ¿Sí? Quiere decir que por cada metro cuadrado, esto es un metro cuadrado, está atravesando un número menor de vatios, un número menor de joules cada segundo. ¿Ok? Porque la energía que atraviesa esto tiene que atravesar ahora un área más grande porque se va dispersando. Como se va dispersando, la energía unitaria, la energía por metro cuadrado va siendo cada vez menor. Ser considerados planos y la onda se llama entonces onda plana. La intensidad de energía I se define como la cantidad de energía por unidad de tiempo que atraviesa la unidad de área. Es decir, I es igual a delta E sobre delta T sobre delta A. Y sus unidades son joules divididos entre segundos por metro cuadrado, es decir, vatios sobre metro al cuadrado. ¿Eso lo tienen claro? Fíjense, aquí hay un joule, porque eso es energía. Aquí hay un segundo en el denominador, quiere decir que esto es joule por segundo. ¿Qué cantidad de joules está atravesando cada segundo el metro cuadrado? Está en términos de dosis. Energía por tiempo por metro cuadrado. Joule
por segundo por metro cuadrado. Bueno, joules sobre segundo se llama vatio. Eso tiene una unidad y unidades que tienen nombre y unidades que no tienen nombre. Joules sobre metro cuadrado, joules sobre segundo se llama vatio. Y esa es la potencia, esa es la unidad de potencia que tiene, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un bombillo a la farmacia, tú pides un bombillo de 1000 vatios o un bombillo de 200 vatios. Si tú quieres un bombillo que emita 1000 segundos, 1000 joules en cada segundo. Mientras tú estás más lejos, te está llegando menor cantidad de joules. Tienes la misma potencia, pero distinta intensidad. La potencia de un bombillo depende del bombillo. El brillo con que tú lo veas depende de la distancia a la que estás, es decir, del área en la que tú estés metido. De tal forma que si multiplicamos la intensidad I por el área total de una esfera de radio R, en cuyo centro está la fuente sonora, obtendremos la tasa de energía total emitida por la fuente. Es decir, P, la potencia de la fuente, es la intensidad multiplicada por 4pi r cuadrado. La tasa de Vean, energía total. lo que hice fue lo siguiente. Despejen delta E entre delta T, es decir, agarren este delta A y lo pasan para el lado de la I. ¿Ok? Entonces, delta E entre delta T es P. Y queda I multiplicado por delta A. Pero delta A yo estoy tomando como área que no se me quede ningún pedacito de la energía que está botando el sonido sin atravesar un área. Entonces lo envuelvo en una superficie esférica para que tenga el mismo... Bueno, ¿por qué una esfera? Porque por simetría, pero además porque yo me sé la fórmula de la superficie de una esfera, es 4pi r cuadrado. ¿Sí? También esa cantidad de energía atraviesa un cubo, pero con una esfera es más bonito porque lo que está ocurriendo en un pedacito de esfera va a ser lo mismo que está ocurriendo en cualquier pedacito similar a lo largo de toda esfera. Entonces la potencia del bombillo se mide como I por R cuadrado. Fíjense, desde ya, como P está fijo, P es el vatiaje, P es el número de vatios por segundo, perdón, el número de joule por segundo. Yo quiero un bombillo de 1000 vatios, entonces P está fijo. Cada vez que tú tengas el bombillo enchufado y prendido, está emitiendo 1000 joules cada segundo. Entonces, eso, la intensidad multiplicado por el área, te da ese vatiaje. Mientras tú más lejos estés, considere R más grande, la intensidad tiene que ser más pequeña. Total. Cállate. Mientras considere esferas más distanciadas, más alejadas del bombillo, ¿sí? O de la fuente sonora, pues a veces digo bombillo, en realidad para ondas sonoras y para ondas de luz, onda radiación, el fenómeno es esencialmente lo mismo, igualito, igualito, igualito. Entonces, la intensidad sonora es la cantidad de joules que lleva por segundo que atraviesa el metro cuadrado de intensidad sonora. La potencia con que funcionan esos waffles es la intensidad por 4pi r cuadrado. Este es el área. Mientras tú pongas un R más grande, la intensidad disminuye porque el producto I por área tiene que ser constante porque ese es el vatiaje. Emitida por la fuente. Es decir, P, la potencia de la fuente, es la intensidad multiplicada por 4pi r cuadrado, que es el área de la esfera. En otras palabras, la intensidad I, que nos da la energía por unidad de tiempo, por unidad de área, a una distancia r, es igual a la potencia sobre 4pi r cuadrado. Como la potencia a la que se emiten las ondas depende exclusivamente de la fuente, I decrece como r al cuadrado, y por eso la intensidad de un sonido va debilitándose con la distancia. Si quisiera... Okay. Fíjense bien la conclusión que está diciendo. P está fijo. Eso lo da el generador de sonido. Okay. La cantidad de joules que por segundo emite esto. Eso está fijo. Si tú consideras R más grandes, esta cantidad es mayor y por tanto I tiene que ser menor. Vea, I va como una constante, que es la potencia, entre R al cuadrado. I decrece con el cuadrado. Y por eso, si tú estás muy cerca de las cornetas, tú oyes muy duro. Pero si tú te vas a 2 cuadras más allá, tú oyes poquito, porque la intensidad está disminuyendo por R al cuadrado. Claro, esta es la intensidad global. Lo que tú oyes
es esta área chiquitica que es el área de tu tímpano, de tu oreja. Eso es lo que va a entrar por ahí y es por supuesto una fracción de la total. Para conocer cuántos joules por segundo atraviesan un área delta A, digamos el área de mi oído, debemos multiplicar esa intensidad por el área en cuestión. Es decir, la potencia sobre 4πr cuadrado, todo eso multiplicado por el área. Obtengamos una expresión. Un comentario respecto de esto. Fíjense, delta E entre delta T, que es la potencia. Si yo quiero calcular lo que entra en mi pedacito de oído, bueno, miren, él está distribuyendo una cantidad P de energía en todas las direcciones. Llenen toda esta esfera en pedacitos de área delta A, en cantidad de orejas que tienen aquí, tímpanos. Cada uno va a oír lo mismo porque están a la misma distancia. Entonces uno oye, cada quien va a oír el elemento de área de su oído dividido entre el elemento de área total, que es la superficie de la esfera, por P. ¿Está claro? Entonces, si yo quiero conocer cuántos joules cada segundo están entrando por mi oído, ¿sí? Voy a agarrar, calculo la intensidad, que es P entre 4πr cuadrado, y multiplico por el área. Y esa es la cantidad de joules, no la cantidad de joules por segundo que emite la fuente. Esa se distribuye en toda la superficie grande. La que entra en mi tímpano, la que mueve mi tímpano, es una fracción de ella. ¿Cuál fracción? Delta A entre la superficie total. Listo. 4πr cuadrado, todo eso multiplicado por el área. Obtengamos una expresión para la intensidad de energía de una onda acústica sinusoidal de frecuencia angular omega a una distancia r de la fuente. Consideremos imaginariamente una rebanada de aire de área transversal A y de espesor muy pequeño dx, que oscila armónicamente a lo largo del eje X. Eso que está haciendo ahorita, lo que está narrando el video ahorita, es más o menos como yo comencé la clase. Yo voy a agarrar un tubito para transformar un problema que es estrictamente tridimensional en un problema unidimensional, porque estoy viendo una partecita solamente. ¿Ok? Lo que va a ocurrir en esta partecita, y ese es esto es una amplificación del tubito que consideramos nosotros antes. Su masa es dm igual a la densidad por el volumen, y el volumen, por supuesto, es A por dx. Y su desplazamiento lo designaremos por S, que es una función de x y t. Como vimos en un video anterior, la oscilación de estas partículas del aire está en la misma dirección local de la onda. La representamos como S igual a una amplitud Sm por el coseno de kx menos omega t. Es importante entender que Sm, la amplitud máxima del movimiento longitudinal de las partículas en el medio, depende de la distancia a la fuente y es tan pequeña que a una distancia dada la consideraremos constante. La energía cinética de este elemento será dk igual a un medio del elemento de masa de m por la derivada de s respecto de t, que es la velocidad, elevada al cuadrado. Derivando de la ecuación anterior respecto del tiempo, obtenemos que la velocidad es... Ey, cállate. Nada que ustedes no sepan. Esto fue lo que nosotros escribimos al comienzo. Si las moléculas están oscilando así, ¿okay? Movimiento local, que no tiene nada que ver con el movimiento global de la onda. Bueno, sí tiene que ver, pero no es. Esto lo escribimos antes. Si yo quiero calcular ese pedacito de aire que se está moviendo así, ¿qué energía lleva? Bueno, él lleva una energía variable porque él tiene una velocidad variable. Esto lo vamos a promediar. Pero la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad? No es la velocidad de la onda, es la velocidad local. Entonces es un medio de dm por la derivada de s respecto de t. Esa es la velocidad local, la que va oscilando. ¿Y por qué dm? Porque yo quiero un poquitico de esa, una masa chiquita de un espesor dx. Aquí está. La frecuencia angular multiplicada por la amplitud por el seno de kx menos omega t. Elevando al cuadrado y sustituyendo el valor de la masa en la expresión para la energía cinética, obtenemos que la energía cinética de ese elemento es un medio de ρ por el área, por la amplitud Sm al cuadrado, por la frecuencia angular al cuadrado, por el seno cuadrado. Dividiendo ambos lados. Vean lo que se hizo.
Fíjense, está claro que esto es la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad, y la velocidad es cómo es el movimiento de las moléculas respecto al tiempo. Como yo tengo esta expresión, yo derivo esta expresión. Ok, saco la derivada respecto al tiempo de esto. Y la derivada respecto al tiempo de esto es esto que está aquí arriba. Por otra parte, dm es la densidad del aire multiplicado por el volumen de esto que está aquí. Como esto tiene área A, lo multiplico por dx y me da el volumen. Entonces, masa es densidad por volumen. El volumen, un volumen chiquitico, A por dx. Sí. Y este número, que es la velocidad, lo voy a elevar al cuadrado. Y eso es lo que aparece aquí. Obtenemos que la energía cinética de ese elemento es un medio de ρ por el área, por la amplitud Sm al cuadrado, por la frecuencia angular al cuadrado, por el seno cuadrado. Dividiendo ambos lados de la ecuación por dt, obtenemos la tasa instantánea. Vean lo que había antes. Por la frecuencia angular al... Vean lo que había. Okay. Yo estoy dividiendo entre dt. Cuando divido entre dt me aparece un dt aquí y me aparece dx entre dt. Pero dx entre dt es la velocidad. Ok, es la velocidad del sonido. Hey, ¿qué hice? Cuadrado por el seno cuadrado. Dividiendo ambos lados de la ecuación por dt, obtenemos la tasa instantánea de transferencia de energía cinética de la onda. Usualmente nos interesa el valor promedio de esta cantidad en el lapso de una oscilación. Y recordando que este promedio de la función seno elevado al cuadrado es un medio, obtenemos el valor que nos muestra el video, donde usamos que dx entre dt es la velocidad del sonido. Para hallar la tasa de transferencia de energía dx entre dt... Veanlo de nuevo con calmita. Esto igualito a como era en onda en una cuerda. Solamente que onda es una cuerda, en lugar de este término, tenía la densidad lineal. Era la densidad lineal mu, que le llamábamos mu. Ok. Un cuarto aparece porque tenía un medio de la definición de energía cinética y un medio porque el promedio del seno al cuadrado es un medio. ¿Qué le pasó a esto? Es la velocidad del sonido. Para hallar la tasa de transferencia de energía total necesitamos el valor promedio de la energía potencial. Pero para movimientos periódicos los promedios de la energía cinética y de la energía potencial son iguales, de tal forma que duplicando el resultado anterior obtenemos que el promedio de la tasa de transferencia de E a dt es un medio de la densidad por el área multiplicado por Sm al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por la velocidad. Nada que no hayamos visto. El un cuarto se transforma en un medio porque yo lo estoy duplicando, porque el término potencial arroja un valor promedio similar, entonces se duplica. Nos tenemos que ir, muchachos, son las 5:48. Finalmente. Finalmente lo vamos a dejar para luego, porque hay que irse. Yo tengo clase de nuevo ahorita, en un ratico, y bueno, a lo mejor hay gente que va a ocupar esta sala. Como siempre, nos seguimos en la clase que viene y nos despedimos ahorita. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Listo, bueno. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Descansen y se cuidan.